hemos orado ya como ministerio y vamos a dar el versículo base del día de hoy. Se encuentra en 1 Corintios 10, 12, 13 al 13. Si usted tiene su Biblia, corrobore. Puede que esté en otra versión, pero el significado es lo mismo. 1 Corintios 10, 12 y 13. Y dice así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La palabra tentación en el original no tiene un significado moral malo. Es neutral, no significa ni bueno ni malo. La palabra tentación que nos va a sobrevenir, dice Pablo, solo significa prueba. Nada más, un test, un examen, así como cuando uno prueba el metal, prueba la temperatura del fuego. Es una prueba. Volvemos al versículo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, ustedes no han sufrido ninguna prueba, ningún test, ningún examen que no sea común al género humano. O sea, no hay nada que no sea que le pase a todo el mundo, a creyentes, a no creyentes. A todo el mundo recibe pruebas, exámenes en la vida. Y fíjese lo que dice. Esto no es bueno ni malo. Esta tentación, esta prueba es neutral. Recordemos que cuando Jesús fue llevado al desierto para una tentación, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Si nosotros creyéramos y pensáramos que la tentación es algo malo, estaríamos atribuyéndole una acción mala al Espíritu Santo. Y esto no es así. Solamente lo llevó a ser probado, a ser testeado, a ser chequeado. Jesús sería llevado para una prueba y quedaría expuesto su santidad frente al pecado, frente a caer. Quedaría demostrada su perfección. Jesús estaba listo. En la vida Dios nos va probando, nos va exponiendo a la tentación, a la prueba, a un chequeo, a un examen, para que nosotros mismos vayamos calibrando, vayamos midiendo si estamos listos o no para una labor o para algo. Muchos creyentes dicen como Pedro, doy la vida por mi Señor. Y Pedro falló porque no estaba listo en ese momento. Pero después no solo fue capaz de morir por su Señor, sino que pidió ser crucificado de cabeza, porque no se encontraba digno de morir como su Señor. Estaba listo. En el versículo base se nos insta a estar alerta siempre, que podemos llegar a creer que estamos listos, que estamos firmes, que pasamos ese examen, pero no es así. Por eso dice que no nos creamos que estamos listos, sino más bien tengamos fe y pidamos siempre la ayuda del Espíritu Santo, porque podemos caer. Nosotros creemos conocernos nosotros mismos, pero muchas veces nos damos cuenta que nos sorprendemos incluso nosotros de nuestras acciones o de nuestras respuestas a estímulos. Uy, dice uno, ¿cómo fui capaz de reaccionar así? Mas el Señor sabe, nos conoce por su omnisciencia, y sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y por eso en la vida nos va poniendo estos exámenes, estas tentaciones, esta prueba. Y seguimos avanzando en el versículo. También Pablo nos dice que cada prueba no es nada diferente a cada prueba que les pasa a todo el mundo, a cada ser humano. Y sabemos que incluso hay gente que no es creyente y que pasa las pruebas mejor que nosotros los creyentes. No todos tienen las mismas debilidades. ¿Y por qué no? Hay creyentes que pasan estas pruebas en un momento dado, otros que no, que fallan, pero que vamos avanzando.
y se nos va a volver a poner otra prueba y tenemos que luchar siempre para pasarla con éxito. Luego nos recuerda Pablo que Dios es fiel. Dice, cuídense de no caer. No hay pruebas mayores que al género humano, que a todos les pasa. Pero de ahí dice, Dios es fiel. Que nos dice que la prueba será en la medida exacta. Aquí entendemos que Dios mide de alguna manera a cada uno de nosotros. Tiene una forma de medida de cuánto podemos ser capaces de aguantar, cuánto dolor podemos aguantar, cuánta angustia podemos ser capaces de aguantar. El Señor sabe la medida exacta para usted y para mí. Él sabe hasta dónde llega mi fortaleza y mi debilidad. Y hay una forma en que el Señor mide el dolor que nos puede mandar en esa prueba, en ese test. Y dice que esa prueba, esa cantidad de dolor que a lo mejor usted está pasando, nosotros la podemos soportar. A lo mejor nosotros pensamos que no, es demasiado para mí, pero dice que Dios es fiel, lo recuerda. O sea, si Dios es fiel y promete que no nos va a enviar una prueba más fuerte que lo que podemos soportar, porque Él sabe que lo podemos soportar, es así. Tal vez a una persona le hace una prueba mayor, con un dolor mayor, porque sabe que esa persona está más preparada, tendrá más fe firme, no sé. Pero el Señor sabe que esa persona sí lo puede soportar con la ayuda del Señor. Y tal vez yo no. Tal vez sí más adelante como Pedro, y no en este momento. En su omnisciencia sabe de cada uno nuestras debilidades, nuestras barreras, nuestros traumas pasados. Él conoce todo de nosotros y como es fiel, Él mide de manera perfecta cuánto dolor o cuánta prueba somos capaces de soportar. Y no será más fuerte, dice, de lo que cada uno pueda soportar. No queremos pruebas, no queremos sufrir, es normal. ¿Quién quiere sufrir? Que levante la mano aquí o escriba, yo quiero sufrir. No. Uno puede decir, yo sufriría por el Señor, porque si el Señor me tiene una prueba... Claro, porque no nos queda de otra, si la voluntad de Dios uno no la puede evitar. Pero ¿quién quiere sufrir? Nadie. Y si Dios permite algún dolor, si Dios está permitiendo algún dolor en su vida hoy, en este momento, algún sufrimiento grande, pérdida de un hijo, tal vez de un esposo, de una esposa, tal vez está sufriendo penurias económicas, falta de trabajo de hace mucho tiempo, tal vez ha pasado hambre, ha sufrido tantas cosas que puede ser, que usted las está pasando ahora mismo. Pero si usted es creyente en Dios, usted cree que Dios es fiel. Y usted debe entender que Dios ya midió cuánto usted es capaz de soportar. Y gloria a Dios si es que usted es capaz de soportar más que yo. Porque usted está más maduro en el Señor. El Señor ya midió su carácter. Ya sabe su debilidad y hasta cuánto ha soportado y es capaz de soportar. Y si Dios está permitiendo esta prueba, este dolor, es porque sabe que usted puede pasarla con éxito. Porque, repetimos, Dios es fiel y Dios tiene en su omnisciencia una forma de medir cuánto podemos soportar. Ahora, el Señor es grande y bueno. Dice, y ese es el título de la prédica del día de hoy, llegamos a esta parte, dice que Él nos dará una salida junto con la prueba, junto con el test, junto con el examen, nos da una salida. Que cuando llegue la tentación nos dará una salida, una puerta que debemos abrir para poder escapar con nota positiva esta prueba. Habrá una puerta para salir airoso. La pregunta es,
¿Estamos tomando esa salida que el Señor nos da? Esa es la pregunta del día de hoy. El Señor nos manda una prueba. Él la permite. No es más grande que lo que podemos soportar. Él es fiel. Y junto con esa prueba nos da la salida. La pregunta, repito el día de hoy, ¿estamos tomando esa salida? ¿O cerramos los ojos y no la abrimos? La salida puede ser tal vez no contestar esa llamada de teléfono. Y yo creo que todos van a entender. Póngase en la situación que usted esté viviendo. Tal vez es no irse por esa calle, irse por otra. Tal vez esa salida que Dios le da es que si usted está pasando un dolor muy grande, Dios permite que no sé, usted está haciendo un trámite y se acerque una persona que Dios permitió para que le hablara. Y esa persona de la nada le empieza a contar su grande problema que está viviendo y usted se da cuenta que su problema no es tanto comparado con el de esa persona. ¿Estamos tomando esas salidas que Dios nos presenta frente a nuestros ojos? ¿Nos estamos dando cuenta de esa salida? ¿La percibimos? Tal vez estamos dejando que pensamientos sucios se vengan a la mente y usted no está tomando la salida cuando el Espíritu Santo de alguna manera le dice, sale de esa habitación, sale, camina, corre, trota, anda a hacer otra cosa, anda a la cocina, anda, sale de esa habitación. El Señor pone la salida. ¿Usted la está tomando? La pregunta la repetimos el día de hoy. Si Dios permite una prueba para saber nosotros si estamos listos para ir avanzando a una prueba mayor en la vida, y Dios pone la salida juntamente con esa prueba que no es, dice, difícil de soportar, puede ser difícil, pero no es imposible porque dice el Señor que tiene una medida, ¿no es cierto? Y junto con la medida exacta para nosotros, el Señor misericordioso pone la salida. ¿Estamos tomando esa salida? ¿La estamos percibiendo siquiera? Debemos ser creyentes capaces de discernir y de percibir las cosas espirituales. Mire un versículo que yo lo ocupo mucho, amigo, hermano que está escuchando. Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 12:32. Este versículo es parte de una sección que trata sobre los hombres valientes de David. Y dice, los hijos de Isaacar en este caso, dice que eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Habían muchos que estaban listos para batallar, eran diestros en batalla. Dice que unos eran diestros en tirar piedras. Pero de los hijos de Isaacar, ellos eran expertos en discernir lo espiritual, sabían el momento en que estaban pasando. ¿Y nosotros como creyentes acaso no sabemos en el tiempo que estamos viviendo y las luchas que vamos a tener que pasar? ¿Nosotros somos capaces de discernir eso? Por supuesto que tenemos, es nuestro deber, como cristianos maduros, no niños. Cristianos maduros que van avanzando en el tiempo y somos capaces de discernir. Entonces, si somos cristianos que llevamos décadas, algunos en el Evangelio, años, ¿cómo vamos a seguir estando igual de bebés en el espíritu? No ser capaces de discernir cuando una prueba viene, la salida que Dios está mostrando. Hay batallas espirituales, pruebas que el Señor permite. Imagínense cuánta gente no ha querido salir, hermanos, oyentes a las naciones, ¿no es cierto?, a predicar. Y han ido con todas las ganas del corazón y se han metido en una tribu y los han matado.
El Señor va poniendo pruebas en la vida y va creciendo. Pero no todas las pruebas son pasadas con éxito y tenemos que seguir creciendo y avanzando en la vida. Todos los hermanos y los creyentes quieren todo. Quieren predicar, quieren hacer sanidades, quieren profetizar y todo. Pero el Señor nos ha ido poniendo pruebas, test, chequeos previos. Y si no los hemos pasado con éxito, ¿cómo pretendemos seguir avanzando si aún no somos capaces de pasar ciertas pruebas más pequeñas? Seamos cristianos maduros. Pidámosle madurez, conocimiento y sabiduría al Señor para que primeramente seamos capaces de percibir la salida que el Señor nos está dando frente a nuestros ojos ante pruebas que nos pasan. Nosotros como creyentes debemos saber que los últimos tiempos son ahora. La maldad, la perversidad ya está a la puerta y servida en bandeja. Nada asombra. Los tiempos de Sodoma y Gomorra quedaron pequeños a como se está ahora. Es tiempo de ser sabios, de que nuestras palabras vayan en concordancia con la respuesta que damos ante la prueba, ante la tentación. Deberíamos ser ya maduros para saber percibir la salida que Dios pone y tomar esa salida. Para terminar, Dios da la salida. ¿Usted le cree a la palabra del Señor? Resumimos. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado. O sea, ande alerta. No crea que todas las pruebas usted está listo. No, a mí mándenme todas las pruebas. Ojo, dice el Señor. Cuidado. Tenga cuidado de no caer. 2. No hemos sufrido ninguna prueba que no sea normal al género humano. Ninguna prueba que el Señor Jesucristo, viviendo como hombre en esta tierra, no haya vivido. Punto 2. 3. Dios es fiel. 4. No permitirá que la prueba sea más allá de lo que podamos soportar. Y 5. Cuando llegue la prueba, la tentación, el chequeo, el test, el examen, Él da una salida. Y terminamos con la pregunta. ¿Usted está siendo capaz de percibir y de ver la salida que Dios nos da? Debemos ser sabios para ver la salida que Dios da y valientes para tomarla. Esta ha sido la palabra del día de hoy para todos los que se han mantenido en las redes sociales.